¿Cómo se forma la personalidad del niño? El estudio del comportamiento de los niños, desde el nacimiento hasta la adolescencia, se conoce con el nombre de psicología infantil. Incluye sus características físicas, cognitivas, motoras, lingüísticas, emocionales y sociales. Los psicólogos infantiles intentan determinar cómo las variables ambientales y las características biológicas interactúan e influyen en el comportamiento. Crecimiento físico-biológico. En los 3 primeros años de vida se produce un aumento de peso y estatura muy rápido. Este se mantiene constante hasta la adolescencia, cuando suele darse el estirón final. Los aumentos de peso y talla dependen de la salud del niño, nutrición y condiciones ambientales. Actividad motora. El recién nacido responde a estímulos externos con reflejos incoordinados que le ayudan a su supervivencia. Luego aprende a gatear, después a caminar, que suele dominarse entre los 13 a 15 primeros meses. El niño comienza a integrar sus movimientos con otras capacidades perceptivas, como la espacial, la cual es crucial para lograr la coordinación visual motriz. La niñez se caracteriza por un alto nivel de actividad. Los progresos son evidentes, no solo en los juegos de los niños, sino también en el dominio de destrezas como la escritura. El mando que adquieren sobre su cuerpo mediante este periodo les produce sentimientos de competencia y de autoestima, los cuales son necesarios para una buena salud mental. Formación de la personalidad. Las teorías de la personalidad intentan describir cómo se comportan las personas para satisfacer sus necesidades físicas y fisiológicas. La incapacidad para satisfacer tales necesidades crea conflictos personales. En la formación de la personalidad, los niños aprenden a evitar los conflictos y a manejarlos cuando inevitablemente ocurren. Una respuesta normal para las situaciones conflictivas es recurrir a los mecanismos de defensa, como son la racionalización o la negación. Por ejemplo, negamos nuestras frustraciones rechazando haber tenido alguna vez una meta u objetivo específico, aunque sea obvio que se tuvo. Aunque todos han empleado mecanismos de defensa, se debe evitar convertirlos en el único medio de enfrentarse a los conflictos. Un niño con una personalidad equilibrada e integrada se siente aceptado y querido, lo que le permite aprender una serie de mecanismos apropiados para manejarse en situaciones conflictivas. Esto lo va aprendiendo a través del juego social. También los padres influyen profundamente en la formación de la personalidad de los niños. Sirven de modelo, esperan ciertas respuestas y conductas de sus hijos e imponen sistemas de premios y castigos. Los hijos de padres rigurosos tienden a ser deprimentes y sumisos. La tolerancia puede producir niños activos y extrovertidos, pero si hay un exceso de tolerancia, hacen niños desobedientes y agresivos. Relaciones sociales. Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de los intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento social a través de los juegos. Los años de la niñez son un periodo de amistades muy íntimas pero temporales, que satisfacen las necesidades de dominio y sumisión. Sirve de vehículo a la autoexpresión. De esta manera, el niño pasa desde los años previos a su escolarización hasta su adolescencia por sistemas sociales progresivamente más sofisticados que influirán en sus valores y en su comportamiento futuro. Aprenderá el liderazgo dentro de un grupo, verá cómo se distribuyen roles de fuerza o debilidad y también aprenderá a comportarse de forma cooperativa y resolver conflictos entre individuos. Socialización. El proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su comportamiento se llama socialización. Algunas teorías sugieren que la socialización solo se aprende a través de la imitación o a través de un proceso de premios y castigos.
Sin embargo, las teorías más recientes destacan el papel de las variables cognitivas y perceptivas y sostienen que la madurez social exige la comprensión de las reglas de comportamiento social aplicadas en las diferentes situaciones. Las personas comprenden que las reglas son deficientes, que son invenciones del ser humano y que son las intenciones del individuo las que determinan la moralidad de su conducta. La conducta también puede explicarse a través de las principales teorías evolutivas de la personalidad propuesta por Sigmund Freud. Todas las teorías explican el desarrollo humano en la conjunción de variables ambientales y biológicas. En conclusión, podemos decir que la personalidad es un conjunto de características físicas, sociales y genéticas que determinan a un individuo y lo hacen único. ¿Cómo se forma la personalidad del niño? El estudio del comportamiento de los niños, desde el nacimiento hasta la adolescencia, se conoce con el nombre de psicología infantil. Incluye sus características físicas, cognitivas, motoras, lingüísticas, emocionales y sociales. Los psicólogos infantiles intentan determinar cómo las variables ambientales y las características biológicas interactúan e influyen en el comportamiento. Crecimiento físico-biológico. En los 3 primeros años de vida se produce un aumento de peso y estatura muy rápido. Este se mantiene constante hasta la adolescencia, cuando suele darse el estirón final. Los aumentos de peso y talla dependen de la salud del niño, nutrición y condiciones ambientales. Actividad motora. El recién nacido responde a estímulos externos con reflejos incoordinados que le ayudan a su supervivencia. Luego aprende a gatear, después a caminar, que suele dominarse entre los 13 a 15 primeros meses. El niño comienza a integrar sus movimientos con otras capacidades perceptivas, como la espacial, la cual es crucial para lograr la coordinación visual motriz. La niñez se caracteriza por un alto nivel de actividad. Los progresos son evidentes, no solo en los juegos de los niños, sino también en el dominio de destrezas como la escritura. El mando que adquieren sobre su cuerpo mediante este periodo les produce sentimientos de competencia y de autoestima, los cuales son necesarios para una buena salud mental. Formación de la personalidad. Las teorías de la personalidad intentan describir cómo se comportan las personas para satisfacer sus necesidades físicas y fisiológicas. La incapacidad para satisfacer tales necesidades crea conflictos personales. En la formación de la personalidad, los niños aprenden a evitar los conflictos y a manejarlos cuando inevitablemente ocurren. Una respuesta normal para las situaciones conflictivas es recurrir a los mecanismos de defensa, como son la racionalización o la negación. Por ejemplo, negamos nuestras frustraciones rechazando haber tenido alguna vez una meta u objetivo específico, aunque sea obvio que se tuvo. Aunque todos han empleado mecanismos de defensa, se debe evitar convertirlos en el único medio de enfrentarse a los conflictos. Un niño con una personalidad equilibrada e integrada se siente aceptado y querido, lo que le permite aprender una serie de mecanismos apropiados para manejarse en situaciones conflictivas. Esto lo va aprendiendo a través del juego social. También los padres influyen profundamente en la formación de la personalidad de los niños. Sirven de modelo, esperan ciertas respuestas y conductas de sus hijos e imponen sistemas de premios y castigos. Los hijos de padres rigurosos tienden a ser deprimentes y sumisos. La tolerancia puede producir niños activos y extrovertidos, pero si hay un exceso de tolerancia, hacen niños desobedientes y agresivos. Relaciones sociales. Las relaciones sociales infantiles
suponen interacción y coordinación de los intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento social a través de los juegos. Los años de la niñez son un periodo de amistades muy íntimas pero temporales, que satisfacen las necesidades de dominio y sumisión. Sirve de vehículo a la autoexpresión. De esta manera, el niño pasa desde los años previos a su escolarización hasta su adolescencia por sistemas sociales progresivamente más sofisticados que influirán en sus valores y en su comportamiento futuro. Aprenderá el liderazgo dentro de un grupo, verá cómo se distribuyen roles de fuerza o debilidad y también aprenderá a comportarse de forma cooperativa y resolver conflictos entre individuos. Socialización. El proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su comportamiento se llama socialización. Algunas teorías sugieren que la socialización solo se aprende a través de la imitación o a través de un proceso de premios y castigos. Sin embargo, las teorías más recientes destacan el papel de las variables cognitivas y perceptivas y sostienen que la madurez social exige la comprensión de las reglas de comportamiento social aplicadas en las diferentes situaciones. Las personas comprenden que las reglas son deficientes, que son invenciones del ser humano y que son las intenciones del individuo las que determinan la moralidad de su conducta. La conducta también puede explicarse a través de las principales teorías evolutivas de la personalidad propuesta por Sigmund Freud. Todas las teorías explican el desarrollo humano en la conjunción de variables ambientales y biológicas. En conclusión, podemos decir que la personalidad es un conjunto de características físicas, sociales y genéticas que determinan a un individuo y lo hacen único. Este es uno de los viajes más peligrosos del mundo. Cada año, miles de migrantes centroamericanos atraviesan México a bordo de trenes de carga para llegar a la frontera con los Estados Unidos. La mayoría de los y las migrantes viajan al norte esperando encontrar trabajos, seguridad y una manera de mantener a sus familias en sus países de origen. Pero para lograr sus sueños enfrentan una infinidad de riesgos. Amnistía Internacional calcula que 6 de cada 10 mujeres migrantes son víctimas de violencia sexual durante su tránsito por México. Esta probabilidad es tan alta que muchas migrantes se protegen con una inyección anticonceptiva antes de salir de sus países de origen para evitar un embarazo a raíz de una violación. Un reporte publicado en el 2010 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México calcula que más de 11,000 migrantes fueron secuestrados en un periodo de 6 meses, un promedio de 60 personas por día. Estos criminales secuestran a migrantes que intentan viajar por tren de carga y los llevan a ranchos muy retirados. Ahí los migrantes son obligados a revelar los números de teléfono de sus parientes para pedirles un rescate. Mientras son secuestrados, los migrantes son torturados, violados, golpeados e incluso asesinados si no llega el dinero. El Instituto Nacional de Migración estima que por lo menos 60,000 migrantes centroamericanos cruzan por México cada año en camino a los Estados Unidos. Lo más probable es que el número verdadero sea mucho más alto. Las condiciones en Centroamérica que obligan a migrantes como José Luis a intentar este viaje tan peligroso incluyen el aumento de violencia, precios más altos para la comida y tasas de desempleo cada vez más altas. Estos problemas tienen sus raíces en los efectos de las políticas de los Estados Unidos, políticas como la guerra contra el narcotráfico y el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica. Sin ningún cambio en las políticas de los Estados Unidos en esta región,
migrantes centroamericanos seguirán emprendiendo este viaje, arriesgando su vida con la esperanza de un mejor futuro. Mi esperanza es de que las demás personas traten a los migrantes como seres humanos, que no lo vean como alguien que me está robando, como alguien que me está quitando, sino que lo vean como seres humanos que salieron de su casa únicamente porque no tienen que darle de comer a sus hijos ahí o a su familia, ¿no? Y yo creo que todos en su lugar, algunos tuvimos la fortuna de nacer en un lugar donde sí nos proveen de trabajo, otros no. Entonces tuvieron el desatino de nacer en un lugar donde no hay trabajo, donde no hay cosas para poderles dar a sus hijos y que tuvieron que salir. Yo creo que a nadie nos gusta dejar a nuestra familia sin saber que quién sabe si los podemos ver o volver a ver otra vez. Yo creo que muchas cosas cambiarían si las demás personas tratamos a los migrantes como seres humanos. Vamos a hablar sobre Fausto, y no solo de Fausto, sino de muchos niños indígenas que están sufriendo de la migración, de esas carencias de no tener una escuela digna para que estudien, de la mala infraestructura, de los malos tratos, de la discriminación, de los malos maestros que tienen. Tenemos que hacer conciencia de que ellos no pueden estar viajando, no pueden estar emigrando, porque es muy peligroso, porque sufren de muchas cosas, sufren violaciones, sufren muerte, sufren hambre, sufren frío, y los niños tienen que jugar a su edad, tienen que jugar, tienen que disfrutar su niñez, no tienen que estar trabajando, no tienen que estar migrando, tienen que estudiar para tener un mejor futuro y poder así sostener a su familia. No solo es la migración la solución. Estaba leyendo un artículo que dice que allá los niños, sí, en Estados Unidos la educación es mucho mejor, la comida en los comedores escolares es excelente, no sufren de hambre, tienen más oportunidades de estudiar que aquí, pero muchos se van a trabajar, no van a estudiar, entonces no tienen la posibilidad de hacer dos cosas y tienen que mantener a sus familias en las zonas indígenas. La propuesta que hicimos más que nada es hacer conciencia sobre estos problemas que están pasando. Tenemos que concientizar a nuestros niños indígenas que la solución no es la migración. Tenemos que ayudarlos, tenemos que ponerles un granito de arena para que ellos ya no piensen en irse. Tenemos que tener la ayuda de autoridades, tanto escolares, presidentes municipales y muchas cosas. Entonces tenemos que alzar la voz para que nos escuchen. No solo es de hacer una propuesta, porque propuestas podremos hacer muchísimas, pero necesitamos el apoyo económico del presidente, de senadores, de muchos lados para poder hacer este sueño realidad y que los niños indígenas no tengan que estar migrando y tengan una escuela digna a donde estudiar, que sus familias tengan sustentabilidad y que disfruten de su niñez. Más